Me encuentro en la Plaza 12 de Agosto. Y bueno, estoy acá porque aquí nos citamos con nuestros invitados para conversar, para hablar sobre algunos temas importantes. Hoy estuve con una entrevista muy buena con una mujer que conoce mucho del tema educativo, aunque no hablamos del tema de educación, hablamos un poco de la política. Y ya van a ver ustedes esa entrevista que vamos a presentar en los próximos días. Bueno, hoy he conversado con el licenciado Valdemar La Vega en otra plaza, en la Plaza Fray Quebracho. Ahí hablamos con él. He hablado acerca de salud. Ustedes saben que él es una persona con mucha experiencia en el tema de salud, conoce mucho de este tema y por lo tanto he conversado con él pidiéndole su criterio, su opinión, su análisis sobre todo, y me ha hecho conocer realmente algunas cosas interesantes. Yo quiero que usted vea, que disfrute la entrevista, la vea muy bien. La ventaja que tenemos con la internet es que las entrevistas las podemos, digamos, ver en cualquier momento. Esa es una gran ventaja. En cambio, con los medios tradicionales hay que esperar a que, obviamente, el medio de comunicación transmita en un momento que ya es establecido. En cambio, con la internet lo podemos hacer en cualquier instante. Entonces, esa es una gran ventaja que tenemos nosotros. Entonces, nosotros puede ver la entrevista y puede revisar y puede volver inclusive el video para ver las partes interesantes. Él dice que el problema de la salud está en la administración, aunque la ley dice que el gobierno municipal administra, pero el problema está en la administración. Y escuchen ustedes cómo explica justamente esto. Es muy interesante. Bueno, hay un análisis, hay un balance muy importante. Me interesa mucho que ustedes lo escuchen primero a Valdemar La Vega y luego yo le voy a dar mi opinión. Aunque ya en el video, como este es una tertulia donde intercambiamos criterios, en el video yo le digo lo que pienso sobre el particular. Vean el video, vean la entrevista, está muy interesante, muy buena. Al final, como es costumbre, mi punto de vista. ¿Qué tal, mi querido licenciado Valdemar La Vega? ¿Cómo está? Después de tiempo, ¿no? Sí, todo nos ha separado, nos ha ocultado un poco. Hemos sufrido la pérdida de muchos amigos. Sí. Y la verdad que no es cualquier cosa. De aquí en adelante hay muchas cosas que van a cambiar. Somos los sobrevivientes. Así es, y no sabemos todavía lo que viene, ¿no? No sabemos. Porque otro tipo de enfermedad así como esta, a Bolivia no sé quién quedará. Si usted hace una comparación con las pandemias anteriores, esta sí suavita, ¿no? O sea, en sentido de impacto, quizás por la ciencia, el desarrollo, porque antes, como por la peste negra, cuarta parte de la humanidad se ha muerto. Así es. Así es, no, yo creo que eso ha apoyado mucho, pero porque países como nosotros... Dicen que menos de los muertos, de los accidentes, la pandemia se llevó menos. Sí, o sea, yo creo. Muy bajo la mortalidad que tuvo la pandemia. Pero nos ha hecho cambiar muchos hábitos, ¿no? Sí, ¿Se da cuenta? Claro, sí. Por ejemplo, yo decía, antes nosotros estábamos acostumbrados que fallecía alguien, velarlo. ¿Y quién iba a hablar de incinerar? No, eso era pecado. Además era eso, ¿no? No, era pecado, ahora es incinerar, ¿no? Como si nada. Nos ha hecho cambiar, ya no se los vela mucho. Hay muchas cosas que han cambiado, muchas. Sí. En la alimentación debería cambiar muchas cosas, pero lamentablemente... Estaba escuchando un informe, o leyendo un informe así un resumen, ¿no? De que la educación ha sido el golpe más duro, le cuento. Sí. O sea, más que la economía, con la educación es el que recibió mayor perjuicio con la pandemia. Y dicen que va a ser difícil recuperar la economía, se recupera, pero con la educación no se va a recuperar. No, ya lo que se pierde, se pierde. Lamentablemente los sistemas educativos de muchos países no estaban adecuados. Han querido adecuarse sobre la marcha, pero no es solamente tecnología, ¿no? Sino es la capacitación, la actualización. Sobre todo. A veces creen que es la computadora, la internet, no, ahí se notó de que los maestros en la gran mayoría no tienen idea de cómo manejar la tecnología, ¿no? Así, no, y tampoco a veces en la tecnología se necesita equipo, una economía ya, ¿no? Imagínense en una casa que haya 4 o 5 estudiantes, tienen los 5 tener o computadoras o celulares. Es difícil y yo creo que hay formas, ¿no? Que se puede no recuperar, pero hacer frente, porque con todos los elementos que tenemos nosotros, hay formas de que se podría buscar estrategias para mejorar.
Bueno, querido Licen, yo quiero hablar sobre un tema que a mí me preocupa mucho y usted tiene mucha autoridad para hablar, aunque podemos hablar de varios temas porque usted es catedrático, además es una persona que siempre está, como decía mi mamá, curioso, ¿no? Cuando a alguien, digamos, le interesa varias cosas. Entonces, pero quiero hablar sobre la salud, Licen. Usted fue secretario, fue funcionario por muchos años y conoce muy bien esta problemática. ¿Qué está pasando con la salud? O sea, usted seguramente ha leído hace poco el alcalde, aunque yo creo que yo tengo mi propia interpretación, porque les ha dicho que hay, saquen esos vagos, médicos vagos del hospital, ¿no? Le ha pedido al ministerio de... Entonces, y ha ido al choque cuando el anterior alcalde municipal, y usted obviamente ha sido uno de los que no digamos, mostraba su acuerdo con esa actitud de entrar siempre a la confrontación, a la disputa, a la pelea, digamos, ¿no? Con los médicos y no a la concertación, al diálogo, a buscar, digamos, resolver de manera un poco más coordinada. Entonces, y el alcalde ahora ha tomado ese camino de entrar al choque igual y los médicos también le han respondido y qué sé yo. Bueno, y entonces, pero así no se resuelve el problema. No se puede. Entonces, si sería ese el camino, bueno, está bien, ¿no? Vamos por ese camino, pero eso no es la forma. Más bien crea más inquina, más división, sí, resentimiento y el problema parece que se profundiza más. Sí, mira, primero recordar hoy día, por ejemplo, tal vez autoridades sí, no se han recordado que hoy día 6 de julio es el Día del Trabajador en Salud. Sí, no, es el primer sindicato que se ha hecho en 1952 y felicitar primero a todos los amigos, compañeros de los sindicatos, todos los trabajadores en salud. Se les reconoce desde el 1992. El problema en salud no podríamos decir que hay un solo experto, una sola línea, que los expertos son los médicos, las enfermeras, no. Es multidisciplinario en varias áreas. Hay una ley, hay varias leyes, está la Constitución que establece las competencias en la ley de marco de autonomía, donde les da cierta facultad al municipio, a las gobernaciones, y lamentablemente, para mí, hay algunas palabras que no corresponden a la función que cumplen las instituciones dentro de salud. ¿Qué ha hecho el gobierno? El gobierno ha deslindado cierta responsabilidad, ha dicho salud, primer y segundo nivel, municipio, tercer nivel, gobernación o gobernaciones regionales, y le corresponde la administración. Pero si nos vamos, en realidad el municipio no administra. O sea, la palabra administración es planificar, organizar todo, pero no administra. Deberían tal vez poner en la ley, decir responsable de los insumos y equipamientos. Porque en un hospital en Bolivia, no estoy hablando solamente del municipio de Yacuiba, en Bolivia, hoy, por ejemplo, 6 de julio, se declara licencia, permiso, regocijo a los trabajadores. Los municipales igual van a tomar. El Día del Trabajador Municipal se declara regocijo para el trabajador municipal y el hospital, los que trabajan en el hospital, se dan libre. ¿Y qué hacen los otros? O sea, fíjense usted, Esteban, que no hay una sola estructura en el hospital. Hay reglamento, toda institución para que se maneje bien debe haber un solo reglamento. A ver, dicen, explíqueme un poquito mejor, así con Chuy, de manera más clara para que la gente lo comprenda. Lo que acaba de decir, porque es interesante lo que usted dice. Esto de que no administra el gobierno municipal el tema de salud, lo que le corresponde. Así es. ¿Qué significa eso? A ver, un poquito más desglosado. Bueno, ya. Significa que en la ley dice que el municipio administra el primer y segundo nivel, se encarga de infraestructura, equipamiento, insumos. Pero en hecho no es así. Pero en hecho el municipio no tiene esa potestad. No tiene esa potestad. Por eso es que entre el alcalde que entre, siempre va a haber el problema. En todo ello, no digo en Yacuiba. Claro que aquí se acrecenta más, depende de la voluntad de cada uno. Se puede uno... de la voluntad de cada uno. Es la pregunta, ¿por qué aquí es el problema y no en otras partes? Claro, por eso le digo que la voluntad de cada uno. Yo, por ejemplo, en mi experiencia que tenía, siempre he tratado cuando me decían administrador del hospital, yo consideraba administrador del hospital, pero de todo el personal, ya sea cubano, sean TGN, sean municipales, yo trataba de hacer eso y creo que hemos estado bien. Pero había una versión de algunos otros alcaldes de que era, no, los municipales allá, nosotros solamente los TGNs allá, nosotros los municipales aquí.
Y algunos los han puesto tal vez de administradores incluso en esos cargos, pero con esa idea, ¿no?, de que nosotros somos aparte. E incluso en algunas gestiones me querían imponer que yo tenga un jefe de personal del hospital para los municipales y había otro jefe de personal, o sea, dos estructuras separadas, pero después públicamente decíamos nosotros. Entonces el municipio mismo no tiene esa potestad de poder organizar. El que hace las políticas de salud es el ministerio. Entonces el municipio lo único le dan la responsabilidad de equipamiento, infraestructura, insumos. Yo le digo a Esteban, por ejemplo, yo estoy en contra del SUSAT que había, pero no de la atención, ¿no?, sino de la administración del SUSAT. Siempre al alcalde le hacía conocer que, bueno, había que parar pues al SUSAT. Resulta que el SUSAT era un seguro, pero ellos usaban los medios del hospital y no nos pagaban. Ellos utilizaban eso, ellos compraban el medicamento como ellos querían y entregaban, pero el deterioro, por ejemplo, de los equipos, ellos no veían. Entonces todo ese problema se lo cargaba al municipio. Y no puede andar. En la ley dice, la administración recae en los municipios el primer y segundo nivel. Pero el municipio tiene un presupuesto, la gobernación tiene otro presupuesto. En salud no hay un solo plan de una planificación única o un plan de desarrollo integral como sistema de salud. Por ejemplo, y la otra vez en la reunión del COE les decía, yo no quiero pues recibir en cada reunión del COE un informe de la gobernación, un informe de la alcaldía, no, pues denme un solo informe como sistema de salud. Y díganme, porque yo cuando preguntaba de qué es lo que para esta quinta ola, qué se está haciendo en la gobernación. No ha venido ni un representante de la gobernación. Entonces no hay un sistema de salud. Aquí, o sea, el sistema ya funciona de forma unificada. Claro, por ejemplo, ¿qué hacen las cajas, los seguros a corto plazo? A nosotros nos obligan, a los servidores públicos nos obligan a asegurarnos una caja. Pero cumplen ese rol casi del 30% de ese mercado. No cumple. Entonces el sistema de salud no es solamente el hospital público, claro, es también la caja, es todo el sistema ese. Y yo creo que el principal problema, más que todo aquí, es la voluntad de las autoridades, ¿no? Cada uno quiere asumir. Le digo a Esteban, mire, en mi experiencia de años atrás cuando había el auge, cuando queríamos hacer algo nosotros, resulta que la gobernación hacía paralelamente otra feria, ¿no? De limpieza, ellos hacían otra feria. Regalaban cosas, o sea, sin ninguna planificación. Y cada uno manejaba su presupuesto. Y para mí, una de las soluciones para mejorar eso, creo que es establecer un solo presupuesto y no varios actores que cada uno pone, ¿no? Yo pongo esto, pero yo hago esto. Pero la ley no les da esa potestad. Yo incluso no estoy a favor y en contra, pero no me convence el hecho que me digan un CERES, ¿no? Quieren hacer o sea, si las leyes son las mismas. Yo le preguntaba a un amigo, me consultaba para que le apoye en hacer un CERES aquí regional. Y le digo, o sea, pero ¿a qué responde el CERES de Yacuiba, o sea, de la región del Chaco? No, es que los chapacos se agarran los ítems, no nos dan. No, pues no es esa la solución. Y con que nosotros hagamos en Yacuiba nos va a llegar más ítems. No llegan los ítems. Ahorita Santa Cruz... ¿Qué garantiza, no? No, Santa Cruz, igual, Santa Cruz tiene 4.000 ítems de déficit. Sí. La Paz tiene 5.000, les estoy hablando de eso. Nunca va a... O sea, no es problema porque esté en Tarija. No, esté en Tarija. No, este ejemplo es lapidario, ¿no? Que usted acaba de decir. 4.000, 5.000 ítems de déficit. Déficit, piden. Y Tarija no, ahorita no recuerdo, pero también claro, histórico, ¿no? Claro, pero la red de salud, usted habla sobre la red de salud de CERES, es ese, ¿no es cierto? Claro. La red de salud no cumple ese rol de articular el sistema de salud. No, ahorita, o sea, ellos sí, desde Tarija, ¿no? Pero aquí no se puede articular. Cada uno es, usted vea, el presupuesto de la alcaldía es uno, de la gobernación es otro. Y el funcionamiento del ministerio, digamos, en el crecimiento vegetativo es otro. Pero también hay que recordar que los sistemas de salud, digamos, el sistema de salud de primer nivel, no está funcionando tampoco, ¿no? O sea, no están equipados, los médicos no están, digamos, debidamente, no son suficientes la contratación de médicos, los pacientes prefieren venirse a embotellarse, concentrarse en el Rubén Zelaya y no ir a su centro, por ejemplo, porque saben de que allá no hay el especialista o el médico que pueda atenderlo acá. Y eso que genera pues un problema, ¿no?
Mire, aparte de Caraparí, miren, Caraparí yo no sabía, lo dijo ayer, lo escuché al director del hospital, en Caraparí solamente hay un médico internista, nada más. Así es. Y todo se deriva aquí. Así es. Deberíamos pasar la factura a Caraparí, ¿no? Mire, para una anécdota, una vez me llaman para Caraparí para ver del hospital, cuando lo estaban terminando, de 2 plantas, un hospital, pensaban en Caraparí que con el hospital se solucionaban los problemas de salud, resulta que no conseguían especialistas, entonces buscaron un plus, ante la ley, digamos, buscar la salida legal, y le dieron un plus a algunos médicos, una pareja, un matrimonio, pero estuvo un tiempo y se vinieron. Y yo fui a los años y le digo, era un criadero de palomas arriba, ¿no? Porque semejante infraestructura, ¿para qué? Sí. No es el problema de salud, la infraestructura, equipamiento. Estaba viendo algunos indicadores, por ejemplo, Esteban. Cama cada 10.000 habitantes, el que tiene el mejor indicador es Cuba. Después le sigo otros países. Cuba tiene 53 camas cada 10.000 habitantes. Argentina tiene 47. Chile tiene 21 camas cada 10.000 habitantes. Pero ¿por qué le digo esto? Chile tiene el mejor sistema de salud de Sudamérica, conjuntamente con el cubano. O sea, quiere decir, Argentina tiene mejor infraestructura, equipamiento, pero Chile está mejor organizado. O sea, no todo es dinero, no es todo infraestructura. Interesante eso, ¿no? Claro, ¿no? Ahora, en el mundo hay igual sistemas socialistas que son exitosos y también sistemas como el chileno, especialmente en Europa, que son exitosos. Y no es porque tengan más plata o menos plata, sino que está compartido, hay iniciativas, digamos, públicas, privadas, o sea, se le está dando lugar a la parte privada donde usted está enfermo con cáncer y usted tiene que ir al sistema público. No, usted también tiene la posibilidad de que se lo pueda atender en el sistema privado, o sea, hay convenio. Y en Chile ahorita la esperanza de vida, o sea, ¿por qué se dice cuál es el mejor sistema o peor? No es porque yo elija, ¿no? Sino que hay indicadores. Por ejemplo, Chile tiene la esperanza de vida 80, 81 años. Bolivia está en 71, 72, ¿ya? Entonces, hay mucha diferencia. La mortalidad infantil también, son indicadores que nos dicen cómo está el sistema. Y de lo que usted hablaba, primero para curarse hay que reconocer que uno está enfermo, ¿no? Hay que reconocer que la salud está mal en Bolivia. O sea, el sistema público, yo a veces me molesto y he tenido ese inconveniente cuando trabajaba, de que cuando hay un problema en salud, recuerdo una vez, me hablan, ¿no? Yo estaba en Crebó haciendo una supervisión en salud y me llaman, me dicen de que había un problema aquí, que la prensa estaba dando palo al municipio, ¿tá? Y le pregunto, ¿no?, a la autoridad, ¿pero por qué? No, es que hay una señora por ahí por la calle suelta, le digo, pero yo soy al ministerio del hospital, ¿qué tengo que hacer? Pues le digo, no, es que nos están dando palo. O sea, la idea es que el problema de salud es solamente municipal. El alcalde no tiene por qué agarrárselo el problema solamente. ¿Dónde está el ministerio? Los ítems que usted dice. Hay reclamos, por ejemplo, de que los trabajadores quieren entrar, hablando de los sindicatos, quieren entrar a la Ley General del Trabajo. ¿Por qué no quieren entrar? Este sistema que tenemos de contrato al personal de salud es cada que cambian al alcalde se lo saca todo y se los pone de nuevo. Entonces se empieza de nuevo, ¿no? Y el personal, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurría con muchos de estos trabajadores que entran al contrato? Algunos quieren capacitarse, entran un diplomado, una maestría, y cuando terminan la maestría, termina su contrato y están afuera. O sea, no se valora. Y es mentira eso, pues que se dice, se hace evaluaciones. Es un eufemismo eso, ¿no? Claro, para justificar que están sacando. Todas esas cosas perjudican al sistema. O sea, no es solamente que pongamos plata, compremos medicamentos, hagamos infraestructura, que en el campo... Miren, otro ejemplo que le pongo. Había una comunidad, querían hacer un bloqueo, un paro, y yo voy pues a hablar con ellos. Y me dicen, queremos que esta posta trabaje las 24 horas, porque uno se enferma ya, pero ¿dónde están? A ver, le digo a la enfermera que me muestre la estadística, porque todos tenemos que manejarnos con estadística, esa es la realidad, no podemos solamente... Hay muchos pacientes a veces que ocurre, dicen, ¿no? Pero a ver, ¿dónde? La enfermera en 6 meses
tenía supuestamente una emergencia que correspondía a un parto, ¿no? A un embarazo, y que lo había derivado a Yahuaco, nada más. Y querían que se les ponga una ambulancia y querían que trabajen las 24 horas. Yo les dije, ¿qué va a hacer el médico las 24 horas? Cuando tenemos a Yahuaco, hay sitio cerca, y podemos tener una ambulancia o un teléfono para llamar a Yahuaco en 15 minutos o 20 y hasta aquí. ¿Cuál es la emergencia? Otro caso, ¿no? Para que a veces la población sepa. Me llaman, piden la ambulancia, va la ambulancia a una comunidad y no volvía. Y pregunto, ¿no? ¿Por qué no volvía? Y bueno, y me dice, ya estoy yendo. Llega, ¿y qué ha pasado? No, la paciente, dice el marido que la paciente ya se ha puesto bien, y aprovechando que ha ido a la ambulancia, él se ha venido aquí a hacer compras, ¿no? Y le tenía que esperar que se bañe todavía. Y si no esperaba, era el problema, ¿no? El dirigente. Entonces, hay muchos problemas que son algunos regionales, sí, hay, pero primero tenemos que reconocer que hay cosas que hemos hecho mal, ¿no? Y en esto creo que tenemos que reconocer todos, ¿no? Comenzando yo, que ocupo muchos cargos ahí en salud, hemos hecho mal, y por eso es que a veces participamos para que no vuelva a ocurrir eso. Usted dijo una vez una frase que es rescatable y siempre hay que utilizarla, creo. Pueblo que no sabe su historia vuelve a equivocarse. Entonces, eso hay que evitar que ocurra, ¿no? Que todas nuestras debilidades, errores que hemos tenido en salud, hay que ahora reforzar y hacer ver que los problemas de salud no son exclusivamente municipales. En este caso tendremos que reclamar, pues, al ministerio los ítems, que reconozca que a los trabajadores se los debe incluir en la Ley General del Trabajo, se les debe dar estabilidad. El alcalde actual puso gente con experiencia, ha recuperado a algunos trabajadores, pero resulta que él va a estar 5 años y después sale y vuelan, todo, y así vamos a estar. Ahora, el municipio de Yacuiba, de Villamontes, de Caraparí, son los únicos que reciben recursos adicionales por temas de las regalías, y la gente se pregunta, ¿y por qué estamos así? O sea, ¿a qué se atribuye eso? O sea, usted dice que no se ha organizado. O sea, ahí está la respuesta, parece, cuando usted dice que no es suficiente la plata, digamos, ¿no? Claro. Ni tampoco el equipamiento, sino la parte de organización. ¿A qué atribuye a que no se haya resuelto? Principalmente en Yacuiba, ¿no? Porque en Villamonte parece que el problema no es muy, digamos, notable como acá. ¿A qué se atribuye? Por eso, a criterios, yo digo, no sé, muchos hablan de política, hablan de que conocen la política, pero yo llamo política y politiquería, ¿no? La política es la ciencia que nos enseñan a ser eficiente, en otras palabras, en el gasto público, en manejar proyectos. Esa es la política. La politiquería es solamente agruparse, y yo creo que en Yacuiba no hemos renovado a nuestros políticos, ¿no? Seguimos con los mismos, con las mismas ideas, ser protagonistas, inaugurar algo, inaugurar obras, decir estoy haciendo por salud, y no hacer por ejemplo, un plan estratégico integral, donde todos los actores, el gobierno, que nos diga cuántos ítems, de acuerdo a lo presupuestado, nos van a dar a este año. ¿Cómo nos organizamos? Porque no nos olvidemos, Esteban, que todos los sistemas de salud del mundo se rigen por normas y parámetros internacionales. Sí. Entonces, no es aquí que Bolivia, por ejemplo, para hacer una cirugía aquí en el hospital, se necesita cumplir ciertos parámetros, ¿no? Quiénes entran, cuántos entran, qué tipo de profesionales van a entrar, porque el hecho de no cumplir ese procedimiento es negligencia médica. Entonces, cuando el director reclama de la cantidad de especialistas que se necesita, es porque justamente se tiene que cumplir esos procedimientos, ¿no? Por ejemplo, en internación tiene que haber un especialista de cada área, aunque haya o no haya pacientes, ¿no? Puede llegar uno a internarse, aunque sea un paciente o sean 10, igual tiene que haber. Lo mismo en emergencia, tiene que haber en consulta. Entonces, no es que un solo médico va a hacer todo, ¿no? Yo creo que el problema en Yacuiba es eso, ¿no? Despojarnos del figurantismo, de querer, yo soy la autoridad, sí. Y definir, porque la ley, por una parte, dice, ¿no? Vuelvo a reiterar, no administra, el municipio no administra, o sea, mira de palco, pero el municipio tiene la obligación de equipar, de cubrir todos los gastos del sistema de salud.
y lamentablemente no puede intervenir, no puede porque la ley no le da esa facultad. Dice administrar, pero no lo administra. Entonces, en Yacuiba tengamos más dinero, tengamos menos, cambiemos al alcalde, pongamos a otro, vamos a seguir en el sistema mientras no haya gente que quiera trabajar en forma integral, sin insultos, reconociendo nuestras debilidades, nuestros errores. Hay que reconocer que hemos hecho cosas malas, o sea, cosas que no deberíamos hacer en salud, le hemos hecho. Y eso no era la solución para mejorar la salud. Lamentablemente eso ha ocurrido, entonces ahora, como digo, ¿no? Uno tiene que reconocer que está enfermo para saber cuál es lo mejor, qué medicamentos puede tomar para mejorar. Pero ahora, usted que estuvo adentro ahí en el área de salud, en el gobierno municipal, ¿hay un diagnóstico de salud que identifique estos problemas o no hay? ¿O todo se hace de forma improvisada, así del día a día? Porque yo lo que veo que hasta ahora, por ejemplo, el alcalde municipal, el anterior, este alcalde, no tiene un plan de salud. Es decir, el plan significa que primero hay que elaborar un diagnóstico riguroso, actualizado, y el diagnóstico va a identificar dónde está el problema y cuál es el problema. Y además de a quién corresponde resolver ese problema, ¿no? Y en base a eso se va a establecer algunos objetivos. Y lo que usted decía no se resuelve con el tema de la confrontación, sino con la coordinación, el diálogo. Por ejemplo, yo digo, el alcalde, si tuviera ese plan, pienso que esto, y quiero su opinión de usted, si yo fuera alcalde, mandaría al equipo para que haga un plan de salud. Y con ese plan, estableciendo el diagnóstico y además los objetivos, lo llamaría al Ejecutivo Regional, al Gobernador Departamental y al Ministro de Salud para que nos sentemos y busquemos soluciones de forma conjunta, así de forma coordinada. A ver, ¿qué te corresponde a ti y a ti? Y para que podamos entre todos, en base a una programación, en base a unos acuerdos, ¿no?, en el tiempo, podamos ir encarando la solución al problema. ¿Qué opina usted de eso? No, eso es lo ideal, pues, Esteban, eso es lo ideal. Lamentablemente no hay. Aquí, en el sistema, digamos, regional, está hasta vulnerado por el mismo ministerio. O sea, el ministerio tiene su gente aquí, mandan órdenes desde el ministerio para que ese personal trabaje, ¿no? Creo que Mi Salud, no recuerdo el nombre. Hay médicos que directamente desde el ministerio piden permiso al ministerio y de aquí se van allá. Entonces, no se manejan, la Secretaría de Salud maneja a su gente, la gobernación o la coordinación, su gente. Pero lo que usted decía, eso debería ocurrir. Debería haber un diagnóstico donde diga, bueno, señores, a ver, ministerio, ustedes ataquecito, el problema de salud es este. No hay. Debería decir, nosotros nos corresponde ir hasta aquí, usted, o sea, un estudio complementario. La gobernación con el municipio tienen que ser trabajos complementarios. Claro. No es que cada uno, no sé qué estará haciendo la gobernación, sí, harán o no. El ministerio hace lo mismo, hace las campañas cuando quiere. No esto de la feria, por ejemplo, ¿no? Claro, es positivo, pero también no resuelve nada, ¿no? Porque esto no es que se lo ha hecho porque el ministro lo quiere Yacuiba, no, lo han hecho en Bermejo y lo van a hacer en otras partes. Es simplemente una imagen, un espejismo, pero es bueno porque ante no tener nada, pero no soluciona, ¿no? Más bien nos hace ver las debilidades que tenemos, la cantidad de gente que no había estado siendo atendida. Claro, la fila que había, no, pues entonces, mucha gente se quedó sin atención porque no había tiempo. Claro, pero por eso le digo, no hay ese diagnóstico que nos digan lo que dice usted, ¿no? Sentarnos todos y decir, bueno, señores, este es el problema, este es el diagnóstico. La solución la tenemos todos. Yo voy a poner esto, ustedes pongan esto. Pero saber, no es aquí más hospitales, más médicos. ¿Y cuándo se va a acabar eso? ¿Cuándo? Más médicos, más hospitales, no vamos a lograr nosotros ser una Suiza. No vamos a lograr. Entonces, con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? El diagnóstico que dice usted. Ya, estos son mis recursos, esto puedo. Entonces, veamos, desde el punto de la prevención, la promoción, puede ser una solución. O sea, porque ¿qué es lo que ocurre? ¿De qué se enferma la gente? Un caso, ¿no? Decimos a veces, los médicos, digamos, dicen un tratamiento para tuberculosis, dicen, no, le dan la receta, vaya a su casa, usted tiene que comer esta dieta, pero el otro apenas está comiendo pan, ¿qué va a comer, pues, no? Entonces, no hacemos nada con darle medicamentos. Tiene que ver con la pobreza también, ¿no? Claro, tiene que ver, decimos con por ejemplo, Chagas, pero viven hacinados, las casas en mal estado, entonces,
No es solamente la infraestructura, la prevención, la promoción, la promoción, educar a la gente, la vida, digamos, buena alimentación. Habría que ver, pues, cuál es lo que podemos hacer. No podemos tener los ítems que nos piden, ya. No podemos hacer cantidad de hospitales, ya. ¿Qué hacemos? Yo esto lo comparo, Esteban, incluso, lamentablemente no estamos acostumbrados a hacer ese diagnóstico. Lo mismo que ocurrió con nuestra autonomía, ¿no? Primero se pedía autonomía sin saber qué era la autonomía. Digo, ¿para qué? ¿Para qué? Exacto, lo más importante, ¿para qué? Primero teníamos que saber, ahora hay esos discursos, ¿no?, politiqueros que me revientan a mí, que de todos nuestros males los chapacos, ¿no? Llega una autoridad de Tarija que es lo peor, ¿no? O sea, somos enemigos, lo único que falta es que le declaren la guerra a Tarija. Ya es el colmo esto. Ahora, es una forma de tapar la responsabilidad, ¿no? O sea, Claro. Su negligencia, su ineptitud, porque ¿qué le podemos culpar en este momento a Tarija cuando Tarija no decide nada prácticamente acá? Ahora, nos ocupamos de hablar de la restauración de la salud, que según los técnicos es el equilibrio físico, emocional, espiritual, cultural, ambiental, no sé qué, no hay una lista, ¿no?, larga de equilibrio que debe tener una persona para que se pueda considerar que está con salud apropiada. Así es. Ahora, pero nos ocupamos solamente del desequilibrio. Es decir, cuando uno está enfermo. Ajá, medicamento. Usted dice, ¿cuándo? No sé si lo dijo antes que empecemos la entrevista, pero dijo, ¿cuándo vamos al médico? Cuando estamos mal, digamos, ¿no? Yeah. ¿Cuándo vamos al dentista? Cuando nos duele la muela. Así es. Y dice el dentista, una vez al año hay que ir al dentista. Y no vamos, ¿no? No vamos. Entonces, una vez al año hay que hacerse un chequeo, así como le hacemos al vehículo, ¿no? Un overhaul, claro, digamos, ¿no? Entonces, no vamos tampoco, solo cuando nos duele el estómago, tenemos un cólico, recién vamos. Entonces, ahí viene el tema de la prevención, la promoción. Japón es uno de los países donde mayor esperanza de vida. Dice que el gobierno de Japón está preocupado porque los viejos no se mueren. Así es. En forma chistosa, ¿no? Pero, a ver, humor negro, lógicamente. Pero el gobierno está preocupado porque es una carga para el Estado, ¿no? O sea, los viejos siguen vivos, ¿no? Y la mayor esperanza de vida ya va a pasar de 100 años, los tipos, ¿no? Entonces, está en Japón. Ahora, ¿a qué se debe? Y dice, y había sido la alimentación. O sea, yo pensaba encontrar una cuestión así bien, digamos, rara, bien... No, el tema está en la alimentación. O sea, ellos son muy disciplinados, tienen mucho cuidado y hay mucha disciplina, se han metido a la cabeza, ya esto es un tema cultural, de que la alimentación es elemental para tener larga vida. Entonces, y yo consultando con algunos nutricionistas, me dice, exactamente esa es la solución, ¿no? Miren, y ahí tiene que ver con la promoción, pues, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo no he escuchado ni una campaña que diga comer grasa en exceso o comer la Coca-Cola. Yo ahí en eso soy antiimperialista, por ejemplo, ¿no? Con la Coca-Cola, todas las colas, todo lo que es refresco con cola, ¿no? Entonces, los niños consumen porque el azúcar que tiene eso es bárbaro, ¿no? Es importante y toman todos los días. Entonces, ¿qué produce ese organismo? Que alguien explique y que se evite consumir, que se consuma algo que sea más, digamos, más sano, ¿no? Como el agua, no sé, otros jugos. No sé, ¿eso no cree que también es muy importante? Copiando lo que pasa en Japón. Claro, por eso es que el problema para sacar el diagnóstico en salud no es solamente hospitalario, lo que usted decía, no es solamente enfermarme e ir, sino es antes. Por eso es que tiene que haber nutricionistas. Cuando hablamos de salud tiene que haber psicólogos, psiquiatras, ambientalistas. Todo ese cúmulo de profesionales pueden opinar en salud y deben opinar en salud. No solamente el médico académico que lo atiende en el hospital. Tiene que ser todo porque se necesita esa cultura, ¿no? Educar, por ejemplo, a nuestros hijos. Tal vez a nosotros nos cuesta cambiar el hábito de comer, lo que usted dice, Coca-Cola. Pero a nuestros niños sí, se los puede educar, porque en ellos esperamos que si tienen una buena alimentación no se nos va a enfermar. Si los cubrimos bien, no se van a resfriar. Resulta que nosotros no nos queremos enfermar, pero hacemos todo lo contrario para enfermarnos. Entonces, los ambientalistas, el daño que nos hace el calor, el frío, los psicólogos, los psiquiatras, porque hay indicadores que dicen que este COVID ha afectado en la parte psiquiátrica, incluso, del comportamiento de las personas, ¿no? Y que eso es un trabajo para los psiquiatras, psicólogos. Me imagino que debe haber estadística de eso. Pero se dice que
este COVID, el encierro, este estrés que hemos tenido ha perjudicado mucho, hubo muchos divorcios, muchas situaciones en el mundo. Entonces habría que estudiar todo eso y no solamente pensar en la infraestructura. Entonces, la prevención y la promoción, ¿no? La prevención serían las actividades que puedan hacer las autoridades, incluso pueden ser privadas, otorgarles ciertas posibilidades. La prevención y la promoción es justamente publicar, ¿no?, los beneficios que trae, mejor cambiar los hábitos de vida, cierto comportamiento. Pero en Bolivia no, pues no, nuestras mismas autoridades promocionan el alcohol, la coca, bueno, la Coca-Cola y la cocaína un poco más, ¿no? Pero eso se tiene que cambiar, pues entonces las mismas autoridades tienen que cambiar, dar el ejemplo para que nuestros hábitos de vida, programas, por ejemplo, más que pensar, ¿por qué hay tanto enfermo que se dializan? ¿Por qué? No sé. ¿Por qué es tanto? Por la alimentación, porque los riñones se afectan por algo que comemos. Entonces, tal vez haciendo una buena dieta evitamos tener más enfermos, ¿no? Y no esperar comprar más máquinas y nunca se va a acabar, va a ser un círculo vicioso. Van a seguir apareciendo pacientes y vamos a seguir construyendo hospitales, comprando máquinas. Yo creo que ese diagnóstico integral que se debe hacer, no se hace, Esteban, no hay. Aquí cada uno hace, yo compro, trato de cubrir los medicamentos, piden esto, infraestructura, equipamiento, personal, nosotros hacemos también lo que podemos y ahí se acaba. Claro. Cada uno en su isla. ¿Usted cree que aparecería estos problemas en el diagnóstico? Sí, o sea, sí, apareciera. El problema y por qué sucede. Digamos. Claro, claro. Ese ejemplo que usted pone me parece interesante. ¿Por qué hay muchos problemas con los riñones? Obviamente se debe seguramente a la alimentación, ¿no? Claro. ¿Y qué está comiendo más la gente para que produzca eso? El cáncer, aunque el cáncer no, dicen que no tiene, ¿no? Identificación. No hay. Aunque hoy día el Ejecutivo dijo que lo atribuyó a los campos petroleros, ¿no? Bueno, tal vez tiene un estudio científico, no sé, pero yo que sepa no hay. Aquí hay mucha gente con cáncer y allá en Tarija no quieren, bueno, siempre como te digo, esa animosidad hacia Tarija, ¿no? En Tarija no quieren explorar Tariquía y aquí estamos cargando nosotros. Pero sí el Chaco, que exploren todo el Chaco, dice, ¿no? Se quejó un poco de eso y habló de que relacionó que hay mucha gente con cáncer por el tema de los campos petroleros, ¿no? Pero bueno, eso como la ciencia dice, por lo que conozco, que no hay una explicación cuál es el motivo, digamos, ¿no? En realidad todos tenemos células cancerígenas, sí, ¿no? Se activan ahí, dicen, por cierta alimentación, posiblemente por cierta alimentación, bueno, pero eso lo dejaremos para los expertos. El problema de fondo, mire qué interesante la charla, no es que haya o no haya plata. Así. O sea, el problema está en la organización de cómo se va a encarar los problemas. Y yo creo que también este elemento de que no hay un diagnóstico, no hay un estudio serio, hace que cada uno haga lo que... Y siempre pensemos en salud. Cuando decimos salud, pensamos únicamente en médicos, hospitales, medicamentos, ¿no? Así. El alcalde, cualquier autoridad llama a la conferencia de prensa o a una gran presentación, salud, dice, y entrega medicamentos. Cuando deberíamos eliminar eso, ¿no? Claro. La meta debería ser que menos medicamentos, menos médicos. Y menos enfermos. Y menos hospitales. Y menos enfermos. Por eso lo que a veces no entiendo es que se hace los CAI, por ejemplo, ¿no?, de información, análisis de la situación. Comité de análisis de información. Eso hacen en salud cada 3, 6 meses, depende. Comité de análisis de información. Entonces, analiza las estadísticas. Y yo veo que a veces eso puede ser positivo porque cuando hacemos una reunión, a veces, por ejemplo, las cumbres, ¿no? Se están poniendo de moda las cumbres, pero invitan y uno tiene que ir sin información a mirar a los ojos nomás. La cumbre se hace con información, con datos estadísticos, para ir a proponer algo. En salud, muchas veces cuando se hace este tipo de reuniones, van un dirigente de barrio y dice, yo voy a ir a la cumbre de salud, ya. Quiero para mi barrio un centro de salud, quiero médico, va el ginecólogo y yo quiero más colegas que vengan más ginecólogos. O sea, cada uno va a defender su posición, no van a hacer un diagnóstico. Las cumbres se hace como una organización de pedidos, una lista de compras. No se hace el análisis. Eso en Yacuiba no ha habido hasta ahora. Simplemente van a pedir que quiero un centro de salud, que una ambulancia más, que no tenemos ambulancia, que una infraestructura, y no se ha hecho un diagnóstico. Yo creo que es necesario hacer un diagnóstico donde
nos despojemos de la camiseta política y hablemos. ¿Quién va a manejar salud? En sí, el hospital de segundo o tercer nivel del sistema. ¿Quién va a manejar? El ministerio ya, muy bien, entonces el municipio le puede entregar la plata que ellos manejen. Pero supuestamente con una organización donde dice qué es lo que le va a entregar, ¿no? Y supervisar de fuera, pero uno solo, donde todos los que trabajen en los hospitales tengan un solo día feriado, el día del trabajador en salud, o así como hoy, listo. No hay que del municipal, que me lo llevo a allá, que la gobernación el día que llega alguna autoridad se lo sacan a todos, se los lleva. Es que es así, Esteban. Qué vergüenza. No puede ser. Que se lo saca, hay que ir a recibirlo. ¿No? Claro, o sea, resulta que el director a veces no sabe ni por qué se han salido. No, tal médico ha salido, lo han llevado, la gobernación se lo ha llevado. O sea, ¿cómo puede organizar un director también eso si no dispone de todo el personal? Usted para organizar en su casa tiene que tener todo controlado, ¿no es cierto? No es que se lo van a llevar, le cambian el personal. Y eso tiene que ver, tenemos que reconocer que todo eso nos dificulta. Ahora, ¿quién va a manejar? Si el ministerio se hace cargo nuevamente o los municipios. Yo creo que los municipios están más cerca de la población y son más operativos. Pero que el ministerio dé los ítems y se olvide, pues, ¿no? Y los ítems que correspondan, que hacen falta. Porque Bolivia ha aumentado casi de 2.250 millones que en 2005 invertí en salud a 22.000. Al 2020 son algo de 22.200, o sea, 10 veces ha subido. Pero ¿qué ha mejorado la salud? Interesante, ¿no? No, o sea, el 2005 teníamos 2.225, creo, millones. 2020 es 22.000 y también, ¿no? 22.000. Pero ¿en qué hemos mejorado? No sé, pues nada, no veo. Sigue la gente quejándose de salud y yo creo que se debe hacer políticas de salud, no politiquería, políticas de salud. Eso es difícil, es hacer entender a las autoridades cuando, por ejemplo, usted hace una crítica, ya hay gente que directamente llegan al insulto, o ¿por qué no has hecho vos cuando vos estabas? Y dicen, no, pues uno no es ministro, no es gobierno, y además esas competencias que se tiene aquí, no se puede hacer cambio. Claro, no, están regidas por ley. Claro, el municipio hace sus cambios, pero la gobernación si quiere las toma, el ministerio también si quiere las toma o no. Entonces, una definición, una decisión del municipio que sea para una política de salud, no hace hincapié porque no les afecta a los demás. Entonces, tiene que haber uno que legalmente pueda definir eso. Aquí se va a hacer esto, prevención y promoción en estas áreas, esta es la enfermedad más crítica, se va a hacer esto por esto, y lo hacemos todos, ¿no? O sea, cada uno en sus competencias, pero ahorita no hay. También hay la falta, digamos, a ver, a nivel municipal yo pienso que habría que hablar con Villamontes y con Caraparí, porque en una reunión que sostuvo el director del hospital, yo lo escuché decir que él habló de porcentaje, y el porcentaje que viene de la gente de Caraparí, de Villamontes, es importante, y Yacuiba, por la referencia, quizás porque el hospital es más grande, no sé cuál es la razón, pero no son atendidos. En el caso de Caraparí sabemos que no hay las condiciones, pero en Villamontes se vienen acá. Entonces, y mi madre en varias ocasiones fue derivada de Villamontes acá. Y eso significa recursos, claro. Y habría que compartir, porque finalmente la salud es para todos. O sea, aquí no tiene que ponerle, no, usted no vive acá y no se puede. No lo atendemos, digamos, ¿no? Así es. Eso en el primer y segundo nivel. Pero en el tercer nivel pasa algo más dramático todavía, ¿no? El tercer nivel, usted va a Villamontes, yo tuve problemas, casi me sacan ahí en burro de Villamontes, porque dije esto, de que deberíamos, el hospital de tercer nivel no es un hospital para Yacuiba, ni para yacuibeños, es para los bolivianos, es más, es para las humanidades, ¿no? Porque si un argentino aparece, igual. Le tienen que atender, o sea, no es decir, no, usted es argentino, señor, vaya a ser nomás, aquí no atendemos bolivianos, ¿no? Entonces, entonces si va mire, le decía, si tiene un problema, necesita una cirugía de un especialista, una persona de Villamontes, es preferible que vaya a Tarija o a Yacuiba. ¿Dónde queda más cerca? ¿Dónde va a preferir ir? ¿Dónde es más urgente? Más rápido, digamos, ¿no? Entonces, obviamente que Yacuiba. Claro. Por lo tanto, Villamontes debe participar en equipamiento, en poner en condiciones. En este momento, hasta ahora, solamente Yacuiba
ha hecho el aporte de los recursos económicos. Usted sabe que está dividido Así en 15, ¿no? Hay un feudo allá, que hay otro feudo, ¿no? Aunque el Ejecutivo es de nombre, se hace llamar gobernador, emperador, inca, de todos esos nombres se pone, pero él gobierna hasta donde acaba Yacuiba. Así es. Va a Villamonte ya es un desconocido, ya es un invitado. Así es. Entonces, este es otro problema, dicen. O sea, sí. hay un problema político, digamos, ¿no? O sea, la falta de capacidad. Yo llamaría al alcalde de Villamonte, que nos reunimos, en buena onda, pues. Claro, se puede hacer eso. A ver, pensemos en la gente de ustedes, ¿no? Así es. Les prestemos mejor atención a los villamontinos, mejor atención a los carapareños. Y articulemos y resolvamos este problema, ustedes dispongan de recursos, no sé, pues busquemos la manera, digamos, cómo hacer que la mejor atención, porque van a ser derivados. Lo propio en el tercer nivel. Hasta ahora no se resuelve ese tema. Ni Caraparí ni Villamonte ha hecho, y ni tiene interés de aportar, digamos. Claro, mire, usted me hace recuerdo, una vez en una reunión en Pocito, en el Coliseo de Pocitos, una autoridad de Pocitos dice, ¿por qué Yacuiba tiene segundo nivel? No, también queremos segundo nivel, ¿no? Y no hace mucho en Villamontes, ¿no? En Villamontes han dicho que quiere un hospital de tercer nivel. Ya lo han dicho en Villamonte, ya quiere, o sea, no queremos depender de Yacuiba. Y lamentablemente, mire, a veces en salud las consecuencias las pagamos por ese tipo de discurso, ¿no? Que todo le hemos echado la culpa a los chapacos, todo le hemos echado la culpa, que nosotros estamos mal porque los chapacos han sido malos. Y resulta que ese discurso, Esteban, se lo trajo a nuestra región. Los carapareños y villamonteños dicen lo mismo por los yacuibeños, que los yacuibeños se lo agarran todo. Los positeños dicen por los yacuibeños, ¿no es cierto? O sea, los positeños quieren tener otro municipio porque no confían en los yacuibeños. Entonces, nos han separado ese tipo de discurso. Qué interesante. Y lo que dice usted, un hospital de tercer nivel, o un de segundo nivel, o un centro de salud, tiene que trabajar no a pedido pues, de un dirigente, tiene que ser eficiente. Mínimamente, para el equipamiento, lo que se gasta en un hospital de tercer nivel, mínimamente debería tener 250.000 habitantes. O sea, toda la región autónoma del Chaco, más o menos hacen esa cantidad. 170. Ya, pero con los alrededores, digamos, por lo que usted dice. Justificaría, digamos. Justificaría. No porque, es que se necesita en Villamonte, no, es que el equipamiento... Hay una lógica, ¿no? Claro, o sea, para ser eficiente en el gasto, no gastar por gastar. Claro. Lo mismo que ocurre en Caraparí, han querido hacer un hospital de segundo nivel. Ahí está el ejemplo. El ejemplo es ese, ¿no? ¿Para qué? O sea, ¿para qué en Villamontes van a hacer un hospital de tercer? No, es que queremos no queremos depender de... Cuando este hospital es para todos, deberían contribuir con recursos Villamontes y Caraparí y reforzar, ¿no? Qué locura, y no pensar egoístamente, pero fíjese que eso nos ha perjudicado en el gasto que hemos tenido cuando se ha distribuido el dinero 15, 15 y 15. Resulta de que cada uno ha hecho en su feudo, como decimos, sus cosas, ¿no? El uno traía un artista, el otro traía otro artista más caro, mejor. Chaqueño Palavecino era aquí estaba en las borracheras y a cantar, ¿no? Y han hecho campo ferial, el otro ha hecho campo ferial, ¿no? Feria, han hecho... los parques industriales igual, porque claro, imagínate como si el parque industrial sería, aquí querían hacer uno, allá querían hacer, y Caraparí también quería hacer su propio. Por eso, o sea, no se ha hecho un estudio regional como región autónoma, y en salud es lo mismo. El tema de fondo está en lo que, mira, interesante lo que usted dice, porque tiene otra connotación, otra visión, este discurso del odio y la división, ¿no? Sí. Que hicimos con Tarija, se aplica y se queda aquí, o sea, nos ha afectado a nosotros. Nos ha afectado. ¿No? Porque es verdad lo que usted dice, en Villamonte se piensa así. Dice, pero Yacuiba tiene una planta separada de líquidos. Mire, ¿y cuál es el problema? O sea, ¿qué tiene que ver eso? Tiene una planta de... O sea, ¿qué beneficio tiene Yacuiba con ese tema? O sea, a ver, ese problema es el gobierno. Claro. ¿no? Es como si diríamos acá, el río Pilcomayo pasa por Villamonte. Y queremos nosotros otro río, ¿no? Ilógico, o sea, ¿cómo va a discutir eso? ¿No? Entonces, y no se piensa en la gente, es decir, hay una ley, la ley de parque industrial justamente para Yacuiba y otra para Villamonte, departamental, y estaban tramitando una para Caraparí, o sea, qué locura, digamos, ¿no? Entonces, eso es porque no hay criterio, porque hay gente que no piensa, y como usted llama muy bien, correctamente, los politiqueros. ¿Qué son los politiqueros? Claro. Los políticos buscan resolver los problemas de la gente. Esa es la política, ¿no? Y los politiqueros buscan quedarse en el poder, ¿no? Entrar al poder con cualquier cosa y si es que están en el poder, quedarse en el poder la mayor cantidad de tiempo.
Interesante la charla, licenciado, como siempre con usted. Es bueno conversar sobre estos temas. Ahora, para terminar esta entrevista, vamos a convocarlo para otras ocasiones para hablar. Por ejemplo, me interesa mucho conversar con usted sobre la planificación que está dentro de este tema. Nosotros hemos despilfarrado la plata precisamente por la falta de planificación, ¿no? Así es. El plan Bohan, plan Melvin Bohan de Santa Cruz, ha costado 88 millones en 1942. Al cambio actual serían 1.460 millones. ¿Sabe cuánto ha ingresado hasta el 2021? El 2021, recursos por regalías e IDH al Chaco, 18.000 millones de bolivianos. Casi 3.000 millones de dólares. O sea, ya nos hemos comido 2 planes Bohan. Así es. ¿Ah? Y mire cómo está el Chaco. 85% de la gente de Yacuiba y el Chaco está en pobreza, ¿no? Así es. Entonces, ¿a qué se debe? A la falta de planificación. El resultado de que del 3% del aporte del PIB que tenía Santa Cruz de 1942, ahora que es 27 a 33% sí, del PIB, del aporte que hace, realmente la cosa se debe al plan Bohan. Entonces, para terminar, ¿qué le recomendaría al alcalde a usted, al ejecutivo regional, al gobernador departamental, si tuviera la oportunidad de... Bueno, y yo estuve con algunas autoridades y me han dicho de que ven el programa y me han felicitado y con seguridad van a ver. Entonces, suponiendo que lo están viendo en este momento, ¿qué les recomendaría en este tema específicamente de salud? Bueno, como les decía, se necesita varios expertos siempre que hablen de cada área, pero con la experiencia que he pasado yo en el sistema de salud, ya sea en el ministerio y también en el municipal, yo creo que es necesario que se sientan las autoridades y establezcan un plan estratégico integral del sistema público de salud, pero tomando en cuenta todas las áreas, ¿no? Decimos sistema público de salud, pero me refiero que tiene que estar involucrados los seguros a corto plazo, caja petrolera, todo. Y establecer ese diagnóstico que se debe hacer y el aporte que va a hacer cada uno. ¿Ya? Pero cuando le digo eso, le estoy hablando incluso del tercer nivel, del segundo nivel, nos tenemos que reunir con los alcaldes, qué vamos a hacer como región y qué va a hacer cada uno. Entonces, no es difícil, hay cosas sencillas que todo es cuestión de voluntad y otras cosas que tal vez las leyes habrá que modificar, darle la posibilidad a quién se va a hacer cargo de salud. Yo incluso pensaba, tal vez para que vean algunas autoridades, o sea, la ley no permite, ¿no? Pero buscar un fondo, hacer un solo fondo del manejo de los recursos del sistema público de salud, donde no intervenga, o sea, el ministerio, el municipio, la gobernación, o sea, uno de ellos tiene que ser el que encabece. Yo prefiero que sea el municipio porque está más cerca del pueblo, pero ya no intervenga el ministerio y la gobernación. De forma separada. En forma separada, sino se haga integral. Eso se puede hacer, es fácil, no se necesita cambio de leyes, nada. Para algunas cosas más de fondo, sí, pero para empezar yo creo que se puede hacer eso. Entonces, yo creo que el aporte que uno puede hacer a las autoridades es en función a las malas o buenas experiencias que uno ha pasado. Y además estamos actualizándonos todos los días. Yo trato de ver estas comparaciones en salud, los aportes que se hace, cómo mejora la salud. Por ejemplo, yo le decía, en Chile, Uruguay, sí, tienen mejores sistemas de salud con menos ingresos o menos presupuesto. Se puede hacer. Entonces aquí lo que falta es que trabajemos en equipo. Y ya que ahora son todos de un solo color, es más fácil, ¿ya? Y se puede mejorar, ¿no? Hay cosas que a algunos no les va a gustar, hay que ajustar algunas cosas. Tampoco es lo del ministerio, todo está bien. Lamentablemente hay leyes, como les digo, que el gobierno se ha desligado de muchos problemas y se los ha lanzado a los municipios, a las gobernaciones. Entonces hay cosas que hay que cambiar, pero la forma que yo podría sugerir es que se reúnan y establezcan un solo plan de desarrollo integral del sistema de salud, ¿ya? Y dar pues a la parte privada también la posibilidad, ¿no? de que puedan atender, cubrir cierta demanda. Eso es, Esteban, lo que Muchas gracias, pues, dicen. Hasta no, a usted, para cualquier cosa, aporte. Mientras se pueda sugerir algo, Esteban, estamos para eso. Gracias, Esteban. Cuando visites la ciudad benemérita de Villamontes, tu pascana de descanso es en el Rancho Olivo Hotel Boutique.
lugar perfecto para quedarte con tu familia o grupo de amigos. Un hotel 5 estrellas, donde disfrutarás de sus amplias instalaciones. Cuenta con parque infantil para que los niños puedan divertirse, mientras tú disfrutas y te refrescas de la piscina del hotel. Además que te encontrarás con atención de primer nivel y chefs internacionales, que te prepararán los platos deliciosos que el hotel te ofrece. El Rancho Olivo Hotel Boutique te espera en Villamontes. Tema muy importante. Creo que hay dos temas en la agenda. Primero está el tema económico, la reactivación económica y, por supuesto, la salud. La salud está pasando por un momento muy crítico a nivel nacional porque el país no le ha dado, los gobiernos, este y los anteriores no le han dado la importancia que tiene la salud. Sin embargo, a pesar de que la Constitución, a pesar de que las convenciones internacionales, los tratados dicen que la salud es un derecho humano y es una obligación de los gobiernos cubrir la salud, lamentablemente los gobiernos no han asumido esa responsabilidad. Frente a lo que ha planteado mi amigo Valdemar de la Vega sobre el tema de salud, yo creo que hace falta que las autoridades tomen en serio el tema. ¿Sabe por qué no se ha resuelto el asunto? Porque no se ha asumido con compromiso y con responsabilidad este problema. O sea, para ellos no está en la prioridad la salud. Ese es el problema de fondo. O sea, más allá de las leyes, porque lo que tienen que hacer los políticos no es acomodar las leyes de acuerdo a su beneficio o a su interés, sino actuar con las reglas del juego vigente. Bueno, y si en el camino, ¿no es cierto?, hay la posibilidad de hacer modificaciones, pues está bien. Pero no puede ser una excusa, en el sentido, ahí discrepo con mi amigo Valdemar La Vega en su análisis, no puede ser una excusa para no hacerlo. Yo creo que con las normas establecidas se puede comenzar a hacer. Lo que faltó en la anterior gestión y las anteriores, es la priorización de la salud como política pública. Ese es el problema de fondo. Mientras para el alcalde municipal, para el ejecutivo regional, para el gobernador no sea una prioridad verdadera el tema de salud, no vamos a resolver o comenzar a resolver el problema. Ahí está el fondo de la cuestión, es decir, la falta de capacidad, la falta de voluntad, diría más antes la falta de voluntad que la capacidad, la falta de voluntad de encarar el tema de manera responsable. Es un tema importante, es un tema muy urgente, pero que lamentablemente las autoridades no han asumido hasta la fecha con responsabilidad, con compromiso. O sea, no está en sus prioridades. ¿Cómo se demuestra que está dentro de sus prioridades cuando existe en la agenda la priorización? Entonces, no está en la agenda de los políticos el tema ni de la economía ni de la salud. ¿Cuál es la prueba? Que hasta la fecha no han presentado un solo documento diciendo aquí está nuestra propuesta, esto vamos a hacer, esta es la manera, este es el procedimiento que vamos a seguir para encontrar solución al problema económico y al tema de salud. No hay. Entonces eso demuestra que no les interesa, que no les importa. Entonces, mientras no haya autoridades que sí les interese el tema, esto va a seguir así. Tenga la seguridad que esto va a seguir así. Queridos amigos, muchas gracias por su atención, espero sus comentarios, su contacto por supuesto es muy importante, agradecerle a todos por el apoyo que nos han brindado, los comentarios para mí son fundamentales porque es una especie de retroalimentación, de feedback que me sirve para poder conocer qué es lo que la gente piensa. Gracias a la gente que nos dice, bien, está yendo bien el programa, estás haciendo bien las cosas, porque queremos ser una plataforma para que la gente vea y además tenga acceso a diferentes voces, por eso se ha hecho este programa cara a cara. Muchas gracias, hasta la próxima.